Evangelio de Juan, capítulo 10. Yo soy el buen pastor. Hace poquito compartí la palabra de Dios, donde Dios nos habla de que el hombre, de que Dios es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Y ayer estaba compartiendo yo con una vietnamís, creo, chinita, una chinita. Y estábamos hablando un buen rato sobre Dios. Y me hizo ver algo muy hermoso, que no lo había visto de esa manera que ella me lo explicó. Y me gustaría compartírselos. Estuvimos hablando de la iglesia, de los sacerdotes, como un sacerdote es muy importante, es muy querido por Dios, es un servidor de Dios, es un ungido de Dios, es una persona que consagra su vida totalmente a Dios. Y como ahorita no hay respeto para ellos, ni para la iglesia. He oído yo muchos comentarios donde las personas no quieren irse a confesar porque dicen que un sacerdote es como cualquier otro hombre, que para qué irse a confesar con un sacerdote. Pues déjenme decirles que no es así. Un sacerdote es una persona que consagra su vida totalmente a Dios, entrega su vida a Dios. Y Él es el pastor de las ovejas. Está Dios, que es el pastor de las ovejas, y el sacerdote ayuda a dirigir esas ovejas cuando esas ovejas son rebeldes o descarriadas, o simplemente por ignorancia o porque no conocemos de Dios, ¿verdad? Creo que todos hemos andado por esos caminos donde no conocemos de Dios y queremos vivir la vida como va, la vida loca, la vida alegre, pero esa no es la verdadera alegría, déjame decirte. Es solamente una alegría falsa que no nos trae cosas buenas, no nos trae frutos buenos. Y ayer de nuevo me ponía esta chinita el ejemplo del buen pastor y de las ovejas. Y por eso Dios ponía en mi corazón que lo compartiera con todos ustedes hoy en esta tarde. Y el ejemplo, como ella me lo explicó, es: Jesús es el buen pastor. Ella me lo explicó como cuando una oveja se le descarría al que va pastoreándolas, el perro ladra. Entonces el sacerdote nos ayuda es como Él nos ayuda a dirigirnos al camino hacia Dios otra vez. Y luego me ponía como ejemplo nuestros esposos. Nuestro esposo es el pastor de nuestra familia. Entonces nosotras como esposas debemos de respetarlo. Y si vemos que él también no anda muy bien, también ladrar, así como un perro ladra cuando las ovejas se quieren salir del corral o qué sé yo. Así también nosotras debemos de hablar con buenas palabras también y hacerlos a ver en qué área no está muy bien, ¿verdad? Y fue una explicación muy bonita que me puso mucho a meditar.
Dios es el buen pastor. El sacerdote está por encima de nosotros para dirigirnos, para guiarnos. Y nosotros, matrimonios, los esposos están... Dios es la cabeza del hombre, la cabeza del esposo, la cabeza del hombre es Dios. Y si nuestro esposo conoce de Dios y está en el camino de Dios, él va a saber dirigir bien su familia, a sus hijos. Y nosotras como esposas debemos de respetarlos y debemos de ser sumisas a respetar a nuestro cónyuge. Y qué hermoso que vivamos sabemos que no hay ninguna familia perfecta, pero debemos de tratar de vivir en armonía. Debemos de pedirle a Dios que nos dé la gracia de discernir qué quiere para nosotras como esposas, que nos ayude a ser buenas madres, así como Mamita María era buena madre para Jesús, que nos ayude a ser buenas madres para nuestros hijos, buenas esposas. Y pidámosle también a San José que interceda por nuestros hijos, por nuestros esposos, porque San José era un hombre muy humilde y trabajador y obediente a la voluntad de Dios. Y estuve platicando un buen largo rato con esta Viniamis y fue muy hermoso. No podíamos cortar la plática, ni yo ni ella. Estuvimos un buen rato hablando sobre Dios, sobre la iglesia, sobre todo lo que está pasando ahorita. Hay mucha maldad, pero por eso debemos de orar. La oración mueve montañas. De orar por todos nuestros sacerdotes, por la iglesia, por todas las familias, por todos los jóvenes, por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestros hijos. Y hoy el Señor nos dice: yo soy el buen pastor. Dice: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando saca todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Una oveja que no conoce de Dios, o un ejemplo, que ande descarriada, ¿verdad? O que no conozca del amor de Dios, pues no lo va a escuchar, no lo va a seguir. Pero Él nos dice aquí, que sus ovejas, las que conocemos de Dios, reconoceremos su voz y lo seguiremos a Él. Y Él también conoce nuestras voces. Jesús nos ama a todos por igual. Y si Él lleva, como dice en su palabra, esas 99 ovejas y una sola se le desvía, Él deja esas 99 para ir en rescate de esa oveja que se le descarrió. Porque Él no quiere nuestra perdición. Aquí nos dice en el versículo 7. Jesús tomó pues de nuevo la palabra. En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todas las que han venido eran ladrones y malhechores. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, no fue por buenos, ¿verdad? Fue porque muchos íbamos por muchas diferentes causas, pero todos íbamos con un gran problema que nos llevó a los pies de Cristo. Muchos andábamos por males caminos. Aquí nos dice la palabra en el versículo 8. Todos los que habían venido eran ladrones y malhechores.
y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por mí estará a salvo. Busquemos a Dios, mi hermano y mi hermana. Nunca es tarde. No esperes hasta el día de tu muerte. No esperemos hasta ese día. Busquemos a Dios ahorita que podemos encontrarlo. En la palabra nos dice, toca la puerta y yo te abriré. Open the door. Llama y te responderé. Dice, entrará y saldrá y encontrará alimento. ¿Cuál es ese alimento? Para mí, el pan de vida, la Eucaristía, la sangre de Cristo. Porque Él dijo en su última cena con sus apóstoles, el que coma y bebe de mi carne y de mi sangre, viviré yo en Él y Él en mí, y tendrá vida eterna. Aquí en el versículo 10 nos habla del ladrón. ¿Quién es el ladrón? Pues el enemigo, el pecado. El pecado nos lleva a la perdición, nos lleva a hacer cosas no agradables a Dios. Dice, el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Si andamos por malas sendas, no vamos a terminar bien. El enemigo eso quiere hacernos a cada uno de nosotros. Destruir nuestras familias. Destruir nuestros jóvenes. Destruir nuestras vidas. Dice, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. El ladrón no quiere nada bueno para nosotros, quiere terminar con nosotros. Pero Dios dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Él quiere nuestra felicidad. Él quiere que nos miremos como hermanos que somos, hermanos en Cristo. Que vivamos en armonía. Que nos perdonemos unos a otros, como Él nos perdona a nosotros. Porque si nosotros no perdonamos al que nos hiere, ¿cómo podemos exigirle nosotros, cómo podemos pedirle a nosotros perdón y misericordia a Dios si nosotros no somos capaces de perdonar? Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de perdonar y de seguir sus caminos, de vivir como Él manda, como en su gracia, de hacer lo que a Él le agrada y de despojarnos de esas viejas vestiduras que a Él no le agradan. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Jesús nos ama. Él se dejó crucificar por mí y por ti en la cruz. Cada latigazo que le marcó su espalda, que le ocasionó dolor, cada gota de sangre que Él derramó en la cruz, cuando le pusieron esa corona de espinas, cuando le clavaron esos clavos en sus pies, en sus manos. No podemos ni imaginar lo doloroso que eso debe de ser. Pero era más grande su amor por ti y por mí. Y en esta tarde, yo te doy gracias, amado Padre, por todo lo que tú sufriste por mí. Te pido perdón por todo lo que tú soportaste por mí en esa cruz y por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a tener un corazón de carne, no un corazón de piedra. Un corazón de carne como el tuyo, lleno de amor y de misericordia para el prójimo. Un corazón que perdone. Amén. Dice, no así el asalariado, que no es pastor, ni las ovejas son suyas.
Cuando ve venir al lobo, huye, abandonando las ovejas. Y el lobo las agarra y las dispersa. Dios no es como ese asalariado. Alguien, por ejemplo, les pongo, yo trabajo en un asilo de ancianos. Hay muchas personas que en verdad les importan esos ancianitos, la calidad de vida que ellos llevan, sus últimos años que ellos quizá tienen, deben de ser de alegría y de gozo y una calidad buena, un trato con mucho amor. Y hay quienes solamente lo hacen por el dinero y los maltratan y no les muestran respeto y no les muestran amor. Y es muy triste. Y debemos de recordar cuando, si Dios nos permite llegar a ancianos, y no nada más a ancianos, a cualquier prójimo, debemos de tratar a nuestro prójimo como nosotros queremos ser tratados. Con respeto, con amor, con perdón. Dice, al asalariado solo le interesa su salario y no le importan las ovejas. En cambio a Dios, Él dio su vida por las ovejas, que somos nosotros, que eres tú, que soy yo. Él dio su vida por ti y por mí. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas. Qué hermoso. Qué hermoso y cuán grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y yo lloro de alegría, yo lloro de gozo, no de tristeza. Porque yo le doy gracias a Padre por cada gota de sangre que Él derramó en la cruz por mí. Y por ti y por todos. Cuán grande es su amor por sus ovejas. Dice, tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré. Y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Hay un solo pastor. No nos hagamos falsos ídolos, falsos dioses. Hay un solo pastor. Y ese es Cristo Jesús. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita. A Él nadie le quitó la vida. Él dio su vida voluntariamente, por amor a ti, por amor a mí. Dice, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué lo juzgaban? ¿Y por qué lo trataron tan mal? Decían que estaba loco, que estaba endemoniado, que era un brujo. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo Dios? ¿Qué les dijo Dios, mis hermanos? Les dijo, dice, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Claro que no. Un demonio te va a querer llevar a la perdición, no te va a querer sacar del pecado, al contrario, te va a querer hundir más en el pecado. Una persona, un demonio, no va a querer el bien para ti. Y aquí nos dice en la palabra, va a querer destruirte, va a querer acabar contigo. ¿Cómo va algo bueno? Abrir los ojos de los ciegos, porque en veces estamos ciegos, estuvimos ciegos y en veces seguimos estando ciegos. ¿Qué quiero decir con ciegos? Que estamos cegados en el pecado, que no vemos o no nos damos cuenta o no queremos ver lo que hacemos que a Dios no le agrada.
Y es muy fácil, vayámonos a los 10 mandamientos y ahí nos daremos cuenta qué es lo que a Dios no le agrada. Los invito a que leamos nuevamente esos 10 mandamientos y los tengamos grabados en la palma de la mano. Y nos daremos cuenta qué es lo que a Dios no le agrada. Pidámosle a Dios que nos quite esa ceguera para poder discernir de qué manera estamos viviendo nuestra vida, de qué manera debemos de corregirla, qué hay por cambiar, qué hay por perdonar. Amén. Nos dice Jesús que Él nos da vida eterna. Conocemos su voz y Él conoce la voz de nosotros. Dice, nunca perecerán y nadie jamás las arrebatará de mi mano. Dice, aquello que el Padre me ha dado lo superará todo y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él es nuestro guardián. Él no duerme ni de día ni de noche porque es grande su amor por cada uno de nosotros. Te invito a que te conviertas, a que analices tu vida. Haz un examen de conciencia. Yo no sé qué estés pasando, qué sientas, pero Jesús sí sabe. Platica con Él, Él está ahí esperándonos. Él es nuestro amigo fiel. Platica con Él y cuéntale de qué manera, o que te ayude a discernir de qué manera le puedes agradar, de qué manera aún no le estás agradando, qué son sus planes de Él para ti. Él es nuestro buen pastor, Él es nuestro amigo fiel, solo hay que aclamar a Él. Los judíos lo querían apiedrar, dice, porque no creían que de verdad Él era el Hijo de Dios, no creían que Él era el Hijo de Dios. Dice, Jesús les dijo, he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre, por cuál de ellas me quieren apedrear. No creían en Él, lo juzgaban, lo maltrataron, lo ultrajaron, lo crucificaron, ni por todos los milagros y prodigios que Él hizo. Dice, yo fui consagrado y enviado al mundo por el Padre. ¿Estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Si yo no hago las obras del Padre, no me crean. Pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras. Para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Está en el versículo 38. Donde Él nos dice que el Padre está en Él y Él en el Padre. Otra vez quisieron llevarlo, dice, pero Jesús se escapó de sus manos y se marchó al Jordán. Hasta cuando ya no lo crucificaron, se dieron cuenta de realmente toda la maldad que habían hecho, ¿verdad? Y aún así, es tan grande el amor de Abba Padre para mí, para ti, para todos, que aún así Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún Él sentía misericordia a pesar de nuestras maldades, de nuestros pecados. Él no nos deseó nada malo a pesar de que lo crucificaron. Él, ¿qué dijo? Perdónales porque no saben lo que hacen. Amén.
Yo los invito a que lean este capítulo, Evangelio de Juan, capítulo 10, y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir su palabra y nos ayude a ver, a quitar esa ceguera de nuestros ojos, qué hay aún por cambiar, qué es lo que quiere Abba Padre para ti, para mí. Que nos dirija hacia el camino el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Bendecida noche, mi hermano y mi hermana, que me escuches. La sangre de Cristo te cubra de los pies a la cabeza. Y Papá Dios te abrigue bajo la sombra de sus alas. Y Mamita María te cubra bajo su manto. Amén. Bendecida noche.